Hola, soy Martín. Número 8. El profeta Isaías. En los días del Antiguo Testamento, los profetas vivían una vida dura, pero para Isaías, su vida fue particularmente difícil. De hecho, su muerte fue probablemente la más dura e inquietante de cualquier profeta en la historia de la humanidad. Isaías vivió en el reino de Judá en una época en la que el imperio disfrutaba de gran prosperidad financiera. Todo el mundo tenía dinero de bolsillo. Bueno, no todo el mundo, pero a la élite definitivamente le estaba yendo bien. Isaías vivió aproximadamente un siglo antes que Jeremías y profetizó la voluntad de Dios en el periodo comprendido entre el 740 y el 700 a.C. Estuvo presente durante el gobierno del rey Ezequías, quien evitó que Judá fuera destruida por los asirios. Durante el gobierno de Ezequías, Isaías recibió una visión profética de Dios. Vio cómo arrastraban a los hijos del rey como prisioneros a Babilonia. Después de la muerte del rey, su hijo Manasés asumió el trono, pero en lugar de prestar atención a la advertencia de Isaías, decidió matar brutalmente al profeta para evitar que la profecía se hiciera realidad. Sin embargo, asesinar al profeta no detuvo la profecía. El rey Manasés llevó a Isaías a un calabozo de tortura y lo cortó por la mitad con una sierra de madera. Si bien no está claro qué mitad, si fue vertical u horizontal, tampoco está claro de qué lado comenzó el corte. Todo lo que dicen los registros bíblicos es que Isaías fue cortado en dos con una sierra. Y ahora el número 7, pero primero quería agradecer a todos nuestros suscriptores. Gracias a ellos por mirar y apoyar a Lo Puedes Creer. Este canal no sería lo que es hoy sin espectadores increíbles como ustedes. Y si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia. Número 7. San Pedro. Pedro fue el primer discípulo llamado por Jesucristo, y después de él vino su propio hermano Andrés, luego Jacobo y Juan. Como primer seguidor de Cristo, era apropiado que Pedro fuera el único discípulo que enfrentara un final igualmente espantoso como el de su Mesías. Al igual que Jesús, Pedro murió en la cruz, solo que su crucifixión fue un poco diferente. Pedro luchó con su fe, incluso mientras daba testimonio del ministerio de Jesús. En la Biblia, Pedro confió lo suficiente en Jesús como para salir a mares agitados y caminar sobre el agua. Pero después de dar unos pocos pasos, su fe decayó y se sumergió en las olas. Tenía dudas, pero nunca perdió realmente la fe. Después de que Jesús fue crucificado, Pedro se convirtió en el portavoz del resto de los apóstoles. Pronunció profecías a multitudes de miles y convirtió a innumerables personas al cristianismo. La Biblia dice que durante sus 30 años de trabajo, después de la muerte de Cristo, Pedro viajó por el mundo y realizó milagros. En el libro de los Hechos, Pedro incluso resucitó a alguien. Eso lo convierte en un nigromante, pero un nigromante santo, ya que lo hizo en el nombre de Jesús. En los días de la Biblia estaba totalmente bien practicar la nigromancia siempre y cuando fuera en el nombre de Dios, pero las profecías de Pedro significarían su muerte. No obstante, la Biblia no dice cómo murió Pedro. La tradición de la iglesia ha mantenido la misma historia durante casi 2000 años. Fue capturado por los romanos y crucificado, pero no quiso morir como Jesús, considerándose indigno. Entonces Pedro eligió ser crucificado en una cruz de forma invertida. ¿Crees que sería mejor o peor? ¿O preferirías que te crucificaran normalmente o boca abajo? Número 6. Juana de Arco. Juana de Arco fue una de las últimas grandes profetas de Europa. Es la santa patrona de Francia y una de las mujeres más inspiradoras de la historia de la humanidad. También la quemaron viva y es posible que hubiera estado completamente loca. Juana nació campesina en el año 1412. Cuando era solo una adolescente, poco más que una niña, se dirigió a ver al rey Carlos VII. Ella afirmó estar bajo la guía de Dios. Dijo que el arcángel Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita le habían dado visiones. Todas las visiones tenían como objetivo salvar a Francia del control despiadado de los ingleses. El rey Carlos quedó tan impresionado por las profecías de Juana de Arco y tan conmovido por su pureza que la envió a la batalla. Luego, Juana de Arco fue enviada al sitio de Orleans en abril de 1429. Ella solo tenía 17 años en ese momento, pero inspiró al ejército a apretarse el cinturón y patear traseros ingleses. 9 días después de su llegada, los ingleses abandonaron el asedio. Más tarde, Juana animó al ejército francés a perseguir a los ingleses, lo que culminó con una victoria masiva. Juana de Arco por sí sola impulsó la moral francesa y allanó el camino para su victoria posterior en la Guerra de los 100 años. Desafortunadamente para Juana, nunca vio cómo se desarrolló esa victoria. Después de sus ganancias y fama iniciales, Juana cayó en una espiral de derrotas. Fracasó en 2 asedios, lo que le hizo perder su mayor credibilidad ante la corte francesa. Sus profecías parecían legítimas hasta que de repente empezó a fallar. Posteriormente, en 1400
1430 perdió otra batalla y fue capturada por los aliados franceses de los ingleses. Los traicioneros franceses entregaron a Juana a los ingleses, quienes luego la juzgaron por herejía. Y el 30 de mayo de 1431, la joven profeta fue quemada en la hoguera por actuar según lo que los ingleses llamaban visiones demoníacas. Los historiadores modernos creen que Juana de Arco quizás estaba loca. Ya en 1903, la Iglesia Católica empezó a cuestionar la cordura de Juana. Se argumentó que sus visiones eran producto de la histeria, algo de lo que se acusaba a las mujeres cuando hacían algo fuera de lo común. Número 5. El oráculo Casandra. Casandra es la profetisa más famosa de la mitología griega. Su verdadera historia es misteriosa y los estudiosos no tienen claro si era una persona real o nada más que una leyenda. De cualquier manera, su capacidad para ver el futuro resultó ser más una maldición que una bendición. Casandra aparece en la historia de la Guerra de Troya. Esta guerra es una de las piezas más controvertidas de la historia del Mediterráneo. Durante mucho tiempo, los historiadores descartaron la idea de que existiera una ciudad llamada Troya, pero en los últimos años se han encontrado ruinas, lo que confirma sin lugar a dudas que los troyanos eran reales. Es muy probable que surgiera un conflicto entre un lugar llamado Troya y los macedonios. Las figuras de la historia como Aquiles, Héctor y el rey Agamenón eran probablemente reales, pero no definitivamente. Si te sientes un poco confundido, no te preocupes. Así es exactamente como se sienten los historiadores al intentar comprender lo que realmente sucedió hace 2500 años. Según la historia, Casandra nació en la ciudad de Troya. Era hija del rey Priamo y su esposa Hécuba. Es posible que haya tenido hasta 100 hermanos, ya que se sabía que Priamo engendraba tantos hijos como fuera posible. Sus hermanos más notables fueron Héctor y París, los príncipes de Troya. Casandra recibió visiones del dios Apolo. Apolo estaba asombrado por la belleza de Casandra, por lo que le dio el don de profecía. Casandra aceptó el regalo, pero luego rechazó los avances del dios. Apolo estaba furioso y maldijo el regalo de Casandra. Ella todavía tenía la capacidad de ver el futuro, pero Apolo hizo que nadie creyera sus predicciones. Casandra vio todas las cosas horribles que sucederían en la guerra de Troya, pero no pudo detenerlas. Incluso vio cómo el caballo de Troya entraba en la ciudad y la posterior caída de Troya. Intentó advertir a sus allegados, pero nadie la escuchó. Después de que los griegos tomaron posesión de la ciudad, Casandra huyó al templo de Atenea. Se escondió allí y rezó a Atenea para que la protegiera, pero a los griegos no les importó. La secuestraron, la maltrataron y la convirtieron en presa de guerra. Luego Casandra fue entregada al rey Agamenón y convertida en su concubina personal. La profetisa pasó el resto de su vida prisionera hasta que fue brutalmente asesinada. Ella y Agamenón fueron asesinados por el nuevo novio de la esposa del rey después de sobrevivir a la guerra. Pasó por todo eso solo para morir como consecuencia de un extraño triángulo amoroso. Número 4. Jeremías. Jeremías fue el profeta más importante del Antiguo Testamento. Hay más información sobre la vida de Jeremías en la Biblia que la de cualquier otro profeta. También recibió uno de los castigos más brutales de los tiempos del Antiguo Testamento: ser asesinado de manera macabra. Jeremías vivió en el reino de Judea como profeta entre el 626 y el 587 a.C. Fue hace 2500 años al comienzo del reinado del rey Josías. También fueron 100 años después de que el reino de Israel cayera en manos de los asirios en el 721 a.C. Es importante comprender la línea de tiempo bíblica porque se correlaciona con la historia real del Medio Oriente. No estaban solo Israel y Judea, fue mucho más complicado que eso. El rey Salomón gobernó a los israelitas en un solo reino hace 3000 años, pero luego hubo un cisma que dividió a los israelitas en dos facciones diferentes. Estaba el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur, y cada reino tenía sus propios reyes. La Biblia dice que cuando los reinos se separaron unos de otros, cayeron en corrupción y pecado. Dios continuó enviando profetas, advirtiendo al pueblo en disputa de la tierra prometida que sucederían cosas malas si no se hacían más inteligentes. Básicamente, Dios estaba siendo un padre enojado que amenazaba con castigar a sus hijos. Dios dijo que si el pueblo no se ponía manos a la obra, serían destruidos por conquistadores extranjeros. Esto nos lleva de regreso al 721 a.C., cuando la amenaza de Dios se hizo realidad e Israel cayó en manos de los asirios. Pero el reino de Judá en el sur no cayó. En cambio, se recuperaron bajo el liderazgo del rey Ezequías. Después de 3 generaciones de reyes, el rey Josías ascendió al trono y fue durante su reinado que Jeremías sirvió como profeta. Durante 40 años, Jeremías predicó al pueblo de Judá que necesitaban arrepentirse y renovar su relación con Dios.
pasaron 40 años advirtiendo a su pueblo que si no se arrepentían, caería sobre ellos. Y eso fue exactamente lo que pasó. En el año 597 a.C., Judá fue destruida por Babilonia y hubo una gran masacre. Entonces, ¿cómo crees que los judíos pagaron a Jeremías por el cumplimiento de sus profecías? Le tiraron piedras hasta que falleció. Número 3. Zoroastro. Zoroastro es el profeta más antiguo sobre el que aprenderás hoy. Fue el sacerdote original del zoroastrismo. Fue el fundador de la primera religión monoteísta del planeta y también la más longeva. En la actualidad, la gente todavía practica el zoroastrismo en muchas partes de la India e Irán. Zoroastro afirmó que recibió visiones de una deidad misteriosa de la que pocas personas habían oído hablar antes. Su dios se llamaba Ahura Mazda, que no debe confundirse con los muy populares automóviles Mazda. Sin embargo, qué genial sería si tu Mazda 3 llevara el nombre de una antigua deidad iraní. En la antigua Persia, hace 3500 años, Ahura Mazda daba a los sencillos sacerdotes visiones del único Dios verdadero. Con esas visiones, Zoroastro profetizó tal como Cristo profetizaría a su único Dios verdadero 1500 años después. Y al igual que Cristo, que murió en la cruz por su predicación, Zoroastro también tuvo un final espantoso. Jesucristo y Zoroastro tenían mucho en común. Ambos encontraron una feroz resistencia cuando comenzaron a profetizar y predicar, pero Zoroastro logró convertir al rey Vishtaspa, lo que resultó en un gran número de seguidores. Cuando surgió el imperio aqueménida, alrededor del año 550 a.C., toda Persia había abrazado la religión, pero no existían las sagradas escrituras. No había ninguna Biblia a la que la gente pudiera recurrir. En cambio, los seguidores habían estado transmitiendo las enseñanzas del profeta oralmente, generación tras generación. No fue hasta casi 1500 años después que las enseñanzas de Zoroastro finalmente quedaron escritas a perpetuidad. Imagínate cuánto cambió la historia entre el momento en que el profeta ideó su religión y el momento en que fue traducida al papel. Ese debe haber sido el juego más largo de la historia. En cuanto a su fin, se cree que Zoroastro murió a manos de un asesino. No está claro cómo sucedió exactamente, pero puedes imaginar que fue brutal, debido a que Zoroastro había desmantelado la antigua religión indo-iraní que se centraba en muchos dioses. Los viejos sacerdotes conspiraron para masacrar a Zoroastro. ¿Quién crees que mató a Zoroastro? Haznoslo saber en los comentarios. Número 2. Mani. Mani fue un profeta iraní que vivió alrededor del año 216, tal vez un poco antes. Los historiadores no están realmente seguros, pero sí saben que fue el fundador del maniqueísmo. Esta era una religión antigua en Persia que luchó por hacerse popular junto con el zoroastrismo. Mani se presentó como salvador y profeta. Le dijo a la gente que cuando era niño, un ángel le concedió una revelación divina. Luego, más adelante en su vida, viajó por Turquestán, India e Irán con algunas ideas inusuales. Mani predicó la educación, el veganismo y la castidad. Afirmó ser el último profeta superviviente del Nuevo Testamento, pero al final del día, sus ideas eran demasiado extrañas. Estaba tratando de incorporar muchas partes diferentes de diversas religiones, incluido el cristianismo, el budismo y el zoroastrismo. Fue el clérigo de la iglesia zoroástrica en Persia quien ayudó a poner fin a las profecías de Mani. Los zoroastrianos trabajaron junto con el emperador Bahram I de Persia para encarcelar a Mani y desollarlo vivo, pero hay diferentes relatos sobre lo que realmente sucedió. Otra historia dice que fue decapitado, mientras que otra afirma que murió en prisión esperando ser ejecutado. De cualquier manera, su muerte fue horrible. Número 1. Juan el Bautista. Juan Bautista llegó a la tierra para allanar el camino de la venida de Jesucristo. Su llegada fue predicha por profetas del Antiguo Testamento como Isaías y Malaquías. Juan fue quien bautizó a Jesús, y para sus profecías, su cabeza sería servida en una cena en bandeja de plata. Al igual que Jesucristo, el nacimiento de Juan fue predicho por un ángel. Fue Gabriel quien descendió del cielo y les dijo a los padres de Juan, Zacarías e Isabel, que su hijo sería profeta. Cuando era niño, creció en el desierto de Israel. Luego, cuando finalmente tuvo edad suficiente, comenzó a predicar la palabra de Dios. El mensaje más importante de Juan fue que vendría un Mesías. Nunca afirmó que él mismo era el Mesías como lo hizo Jesús. Dijo que el Salvador estaba en camino y durante su vida, Jesucristo nació en Belén. El gran error que cometió Juan fue confrontar al rey Herodes de Judea. Por supuesto, en realidad, no fue un error, ya que Juan solo estaba cumpliendo con su deber como profeta. Le dijo a Herodes que recientemente había robado la esposa de su hermano, que eso no era lícito ante los ojos de Dios. Esencialmente, Juan le dio a Herodes el tercer grado por ser un rompehogares. Esto molestó tanto a Herodes que encarceló a Juan. Luego, en la celebración de su cumpleaños, el rey le cortó la cabeza
cabeza a Juan y se la dio a su nuera en una bandeja. Habla de una fiesta de cumpleaños extraña. ¿Cuál de tus antiguos profetas crees que tuvo el peor final? Haznos saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo. Adiós.